Por armas de fuego, 22%. Observen que por armas de fuego no es un porcentaje despreciable, 22%, y gran parte de estos pues terminan en emergencia, y sobre todo nosotros que estamos en el Hospital de Mayo en prepandemia, este componente era bastante significativo porque muchos pacientes pues, de las zonas aledañas, que son zonas que hubiese bastante delincuencia, venían con este tipo de proyectiles y con este tipo de cuerpos extraños. En actividades deportivas, 3,9%. En agresiones, 14,6%. Con respecto a las agresiones, también es un porcentaje importante. Gran parte de ellas originadas pues, después de reuniones en las cuales hay gran ingesta de licor, terminando muchos de ellos en peleas agresivas que originaban pues daños grandes a nivel no solo de ojos, sino también de cara y cuerpo. Accidentes de tránsito, 2,9%. Otros, 23%. En cuanto a citología, estos pueden ser vidrio, metal, madera, tierra, maquillaje u otros. Acá podemos ver un pequeño cuerpo extraño alojado en el tarso, en la región, justamente en esta región curva, muchos cuerpos extraños se alojan ahí. ¿Y qué hacen? Como el párpado se mueve, el ojo también se mueve, hace un efecto de lijado, originando rayaduras sobre el epitelio corneal y que tocan el ojo, produzcan una lesión por el golpe y reboten, y no se incrustado, dejen la hueá el ojo, o pueden quedar enclavados en la córnea, como este caso, en el cual tenemos que evidenciar antes de retirarlo que no haya una perforación de la córnea, porque retirarlo podría significar también un daño mayor, ya que si está perforando la córnea, por ahí va a perderse el humor acuoso y se va a aplanar la cámara anterior. Entonces, si ese fuese el caso, ese tipo de cuerpo extraño tendría que ser retirado en sala de operaciones para poder, después de que se retire, poner una sutura cerrando el agujero que se ha producido para evitar que se aplane la cámara anterior del ojo con los consiguientes riesgos que esto podría tener. No pueden ser simplemente restos de aretes o adornos que usan pues, muchas veces las chicas, que ahí puede soltarse y pueden originar efectos de cuerpo extraño en el ojo. En cuanto al cuadro clínico, muchos de ellos van a producir signos y síntomas. Los cuerpos extraños superficiales suelen ser muy molestos debido a la alta inervación sensitiva de la córnea. Van a producir lagrimeo, ojo rojo, sensación de arenilla, dolor. Acá podemos ver el lagrimeo, el ojo rojo, la presencia del cuerpo extraño enclavado en la córnea, la cual va a originar igual la inflamación del globo ocular. En este caso, podemos ver con la eversión del párpado el alojamiento del cuerpo extraño en la zona justamente del tarso, de la curva tarsal, y al poder evidenciar el cuerpo extraño fácilmente, pues, en estos casos pueden ser retirados con un hisopo y solucionamos el problema. Y cuando más debemos sospechar que pueda ocurrir esto, es que el paciente tiene un ojo perfectamente sano y un ojo muy inflamado, con los síntomas que ya hemos mencionado, que nos inducen a que el paciente podría tener un cuerpo extraño. Por otro lado, si queremos ver si se ha lesionado o no la córnea, aplicar una gota de tinción de fluoresceína va a ayudarnos a teñir el área lesionada, como en este caso podemos ver que la córnea se ha teñido con la fluoresceína, que nos indica que toda esta parte epitelial ha sido lesionada por ese cuerpo extraño que está presente
en, en el lado tarsal del párpado superior. Es por eso que un examen de rutina en emergencia no debe dejar de hacerse una eversión del párpado, y si no vemos cuerpo extraño, de igual manera una limpieza con un hisopo para, por efecto del pasaje de hisopo, poder retirar si es que hubiese un cuerpo extraño en la zona. El párpado que vamos a ver más adelante, hay que eliminar los síntomas para esta maniobra con una gota de anestésico local, que puede ser gotas de Anestir o gotas de alcaíne o gotas de propaganda, dependiendo de lo que tengan a mano. Por último, si no tienen gotas especializadas para la vista, pueden utilizar algo y se rompe el espasmo producido por el dolor. Ese dolor que se produce al abrir o cerrar el párpado. Tenemos que tener presentes que puede ocurrir debido al daño que se origina a nivel epitelial, sobre todo en el. La inyectiva fotofobia son hallazgos que encontramos en el examen. Antes de hacer cualquier procedimiento, debemos de determinar la agudeza visual, luego aplicar el anestésico tópico, examinar la córnea buscando las laceraciones o perforaciones, hacer la eversión del párpado si es que no hay ninguna perforación, y si tenemos la sospecha de perforación, realizar la prueba de Seidel, el cual nos daría o nos confirmará la sospecha de que pueda haber una perforación corneal. En la prueba de Seidel aplicamos una gotita de fluoresceína, y como en la parte perforada se va a vertir humor acuoso, este humor acuoso va a lavar la fluoresceína y lo vamos a poder evidenciar en la lámpara de hendidura cuando usamos la luz de cobalto. Hay que tener presente algunos diagnósticos diferenciales, como el absceso corneal, como por ejemplo una lesión por blanquecina. Acá tenemos otra y acá otra, en la cual no hay evidencia de ojo rojo, no hay fotofobia, no hay lagrimeo. Podríamos sospechar que son lesiones antiguas, y que esas lesiones antiguas han originado una cicatrización corneal cuyo nombre es leuma corneal. Si no tenemos la certeza y tenemos a la mano fluoresceína, podemos aplicar fluoresceína sódica. Y esto, por ejemplo, acá tenemos la fotografía con fluoresceína sódica, en la cual sí hay una lesión corneal y la fluoresceína tiñe la lesión corneal. Si bien es cierto, vemos la tinción, el daño epitelial, acá sí vemos que también la córnea es un poco edematosa y hay enrojecimiento ocular. Signos que no vemos en este paciente y que definitivamente nos inducen a que las lesiones que puedan estar ocurriendo en el ojo son recientes. En forma tardía, ya también pueden quedar lesiones en la córnea, como estas lesiones blanquecinas o leucomas corneales, de las cuales nos inducen a pensar de que ha habido lesiones en la córnea que han tomado el estroma y que han originado pues una cicatrización en un periodo de tiempo mucho más antiguo, ¿no? Ya no vemos signos por eso de inflamación. La localización de los cuerpos extraños suele variar según el material del mismo, la velocidad del viaje y el mecanismo del trauma. Los cuerpos metálicos que son emitidos por el efecto de martilleo o por alguna maquinaria contradictoria giratoria de alta velocidad normalmente se adhieren a la córnea o al limbo. Raramente pueden llegar a perforar la córnea e introducirse dentro del ojo. Los cuerpos extraños usualmente son estériles por la alta temperatura a la que se encuentran.
pero eso no descarta que pueda haber una infección posterior. Es por eso que después de hacer una maniobra de extracción, siempre el paciente tiene que salir con su receta de gotas de antibiótico y siempre el paciente hay que decirle que tiene que tener un control posterior a las 24 horas, ya si bien sea por emergencia o por un especialista en oftalmología para que haga una mejor evaluación de los daños originados por el cuerpo extraño. Esto es importante porque hemos visto en la práctica diaria que muchos pacientes han perdido la vista, no en sí por el cuerpo extraño, sino por la infección sobreagregada que se dio por, por la puerta de entrada que se dejó en el lecho donde se extrajo el cuerpo extraño. Esta puerta de entrada pues, puede ser susceptible de que entre algún germen y este germen genere una infección corneal que ingrese en el ojo, produciendo una endoftalmitis y como consecuencia de ello se termine pues, una pérdida del globo ocular. Los polvos de madera, el acerrín, son algunos ejemplos de cuerpos extraños de origen vegetal que pueden traer dentro también de sus fibras estructuras micóticas que pueden dañar también el globo ocular. Acá vemos, por ejemplo, este pacientito con aparentemente un cuerpo extraño vegetal, una madera, pero al momento de ser extraído vemos que era pues, tremendo cuerpo extraño, ¿no? 10 centímetros de largo. Entonces ahí hay cuerpos extraños que definitivamente pueden dañar el ojo en forma permanente y dejar como secuelas, alteraciones en la visión, con el riesgo hasta dejar una ceguera permanente. Generalmente los cuerpos extraños vegetales, como vienen con el viento, se alojan en los fondos de saco, ya bien sea en los subtarsales o en los fondos de saco inferior. Existen otros tipos de materiales para cuerpos extraños, por los cuales hemos encontrado, sobre todo en verano, los residuos arenosos, en los cuales tendrán diferentes ubicaciones, dependiendo de dónde se hayan ubicado, pueden estar en el tarso, pueden estar en el párpado inferior, en el saco conjuntival. Muchas veces, con la frotación, con el lagrimeo del ojo, pueden llegar a ser expulsados. Pero siempre tienen que ser evaluadas las lesiones que pueden haber dejado y las cuales pueden ser puerta de entrada para algún germen que pueda producir una infección posterior. Acá vemos a este paciente en el fondo del saco, que se ve pues que hay una alteración en la cual puede estar teniendo ahí un cuerpo extraño ingresado o en esa zona. Cuando las esquirlas o astillas son de tamaño grande o mediano, suelen ocasionar más daños y una elevada posibilidad de generar una perforación. Para ello es importante realizar un diagnóstico diferencial entre un cuerpo extraño extraocular y un trauma penetrante con un cuerpo extraño intraocular. Si nosotros vemos al paciente y evidenciamos pues, que la lesión y vemos el cuerpo extraño, en este caso en la zona corneal, y, y podemos observar que no ha habido una perforación ocular, hay un edema y que está perdiendo su transparencia, pueda sanarse con el tratamiento antibiótico que se dará después de la maniobra. Pero si no evidenciamos el cuerpo extraño y vemos una área que puede ser una área de perforación, ahí tenemos que tomar las medidas del caso y hacer los exámenes complementarios que veremos más adelante para poder determinar en qué parte está el cuerpo extraño. La exploración clínica debe incluir y observar pues, la hiperemia conjuntival, el edema palpebral, la reacción en la cámara anterior del ojo, las erosiones corneales que pueda haber en forma lineal
las erosiones verticales que pueden indicar cuerpo extraño subtarsal. Acá podemos ver, si bien es cierto, no evidenciamos un cuerpo extraño, evidenciamos que hay una lesión en la córnea con una sección lamelar de una parte de la córnea producida probablemente por un cuerpo extraño que pasó la córnea en forma tangencial, originando esta lesión que acá evidenciamos, ¿no? El edema de los párpados nos indica pues, que acá está habiendo una reacción en el ojo que debemos investigar cuál es la causa. En cuanto a la exploración física, hay que recostar al paciente en la camilla, administrar una gota de colirio, un anestésico, para disminuir el dolor y el blefaroespasmo. Corroborar la bolsa visual del paciente, ya bien sea con una cartilla de Snellen o la cartilla que tengamos a mano. Si no tenemos cartilla, aunque sea pues, con los dedos para ver si el paciente tiene visión de cuentadedos a una determinada distancia. Corroborar la reactividad de las pupilas para descartar un exprimimiento de retina o una hemorragia vítrea. Dentro de la exploración física, es importante que observemos la pupila. Acá, por ejemplo, podemos ver que acá hay una lesión en la córnea blanquecina, y esa lesión que fue originada por algún cuerpo extraño llegó a tener una lesión perforante que tomó el iris, y parte del iris se pegó al área de perforación, originando esta banda que se llama sinequia anterior. Como mecanismo fisiológico, si las perforaciones son pequeñas, el mismo iris puede actuar como un mecanismo de taponamiento. Y ese taponamiento, pues, es una medida fisiológica de salvar el ojo, ¿no? Lógicamente que si tenemos nosotros un tratamiento especializado, debemos evitar que se produzcan esas sinergias, porque van a traer una alteración en la visión eh, a largo plazo, ¿no? Acá podemos ver que en este ojo, acá abrió una lesión, y esa lesión ha originado posiblemente un cuerpo extraño que ha dañado la pupila, originando un corte de la pupila, la cual se ha deformado y ha generado pues, una iridotomía en sector, ¿no? Este de acá, podemos ver también que la pupila está pues excéntrica, puede ser no necesariamente una lesión por cuerpo extraño, puede ser también una lesión congénita. Si fuese congénito, pues se podría ser un coloboma de iris. Los cuerpos extraños oculares localizados en el limbo y profundos dentro del tejido presentan mayor posibilidad de sangrado. Hay que hacer una valoración previa en lámpara de hendidura, y si vemos que es sangrado, el uso de fenilefrina, que es un vasoconstrictor leve, nos puede ayudar a cerrar los vasos. Dentro de la exploración física, el invertir el párpado superior para hacer una adecuada exploración es importante y tenemos que tenerlo presente. Pero antes de vertir el párpado superior, tenemos que tener la evidencia de que el ojo no tiene una lesión perforante. Acá podemos ver, por ejemplo, en este ojito, que acá ha tenido una lesión perforante, y por ese una protrusión del iris. Llamamos esto una hernia de iris. Lógicamente que la resolución de este caso lo tiene que hacer pues ya un especialista en sala de operaciones, con antibióticos, ver si es competente o no poder reponer este iris y suturar, y si hay la sospecha de que pueda estar infectado, ya no reponerlo, sino simplemente eh, extraerlo o cortarlo y suturar la herida, para evitar que introduzcamos en el ojo a un germen que pueda producir aún un cuadro de endostalmitis. Acá podemos ver en este paciente un corte a nivel corneal que ha lesionado también el iris, y por ese corte de córnea está protruyendo
una porción de iris, igual originando una hernia a nivel de la herida corneal. Esa parte de acá del ojo está sin el iris correspondiente. Por eso que no se recomienda vertir el párpado cuando existe la sospecha de una laceración del globo o una perforación de córnea, porque la presión generada al hacer la maniobra puede originar que por la herida corneal hagamos un efecto de evisceración del contenido ocular. Siempre acordarse de que la regla es primum non nocere. Algunas lesiones en el iris, sobre todo lesiones oscuras como nevus, pueden dificultar la observación, ya que se pueden confundir pues, con los cambios de color. En estos casos, recordar que las maniobras de lámpara de hendidura pueden originarnos, si hay cuerpo extraño, alguna sombra anómala que nos pueda hacer sospechar. Muchas veces los nevos de iris no nos dejan ver esos fenómenos, pero igual tenemos que tener un examen acucioso y en esos casos, pues un especialista o una persona ya con experiencia sabe cómo poder observar ese tipo de lesiones. Materiales que nos pueden servir y que tenemos que tener en nuestro bolsillo de mandil cuando estamos en la emergencia, mínimo es una linterna. Si podemos tener un oftalmoscopio directo mejor, una lupa con un incremento de más o menos 5 dioptrías. Debe haber en el consultorio una escala para poder determinar la agudeza visual. Debemos tener colirios que contengan fluoresceína o el anestésico. Material para poder extraer cuerpos extraños, ya bien sea agujas, intramusculares, hisopos, suero fisiológico para hacer lavado si es que corresponde, algunas gasas para ocluir, espadadrapo, algunas veces unos retractores pectorales nos van a ser de ayuda, y si es un consultorio oftalmológico no debe faltar la lámpara de hendidura para poder observar el cuerpo extraño a la profundidad de este y si es perforante o no. Los cuerpos extraños adheridos a la conjuntiva requieren el uso de un aplicador estéril o un hisopo, el cual lo podemos beber en anestesia tópica, como proparacaína o tetracaína u otros, y podemos hacer una extracción sencilla al momento de vertir el párpado. Acá podemos ver en el párpado vertido el cuerpo extraño, el cual con un poquito de esfuerzo podemos ver que a nivel corneal hay un montón de puntitos blanquecinos, que este cuerpo extraño ya ha comenzado a lesionar el epitelio de la córnea, y esto es a su vez lo que lo produce la sintomatología que posiblemente el paciente lo ha llevado a buscar pues, una ayuda profesional. Los cuerpos extraños subtarsales o en el fondo de saco pueden intentar removerse con un lavado copioso o con solución estéril. Es muy útil hacer la inversión del párpado para extraerlo con un hisopo. Acá podemos ver las maniobras que se realizan para poder invertir el párpado. En principio le ponemos al paciente una gota de anestesia, proparacaína, para evitar el espasmo que se produce por la irritación o por el dolor. Luego le decimos al paciente que mire hacia abajo. Es importante esto porque si no mira el paciente hacia abajo no vamos a poder invertir el párpado, porque los músculos del párpado no van a permitir que ocurra esto. ¿Cómo vamos a controlar que el paciente está mirando hacia abajo? Con el ojo contralateral, que sí lo debe tener abierto. Cogemos las pestañas con los dos dedos en forma de pinza, jalamos ligeramente el párpado, ponemos el hisopo en la zona de repliegue y hacemos el efecto de palanca, presionando hacia abajo con el hisopo y hacia arriba con las pestañas. De esa manera hemos podido conseguir evertir el párpado, igual,
No se olviden, el paciente siempre mirando hacia abajo, y esa zona de acá podemos con el mismo hisopo poder hacer la limpieza correspondiente del tarso y la zona del tarso y la zona subtarsal, si es que tenemos la sospecha de que hubiese un cuerpo extraño. A ver, vamos a tratar de ver esto en un video para poder dejarlo más grabado, ¿no?